que no voy a detallar porque no es el caso, solo hago una precisión, aprobado por unanimidad en el Pleno del Senado. O sea, todas las medidas de austeridad que se llevan a cabo en el Senado de la República fueron aprobadas por el Pleno, se llevaron al Pleno y el Pleno las aprobó por unanimidad. A ver, adelante, senadora Xochitl. Martín, es probable que no tengas la información, yo la tengo de primera mano de los trabajadores de honorarios, que a lo mejor erróneamente, puede ser, les daban una compensación de fin de año y este año no les llegó. Es nada más la precisión de que sí tenemos que ser cuidadosos, que estos planes de austeridad, Martín, yo comparto contigo al 100 el que se hayan eliminado los privilegios. Lo comparto al 100. Me parecen inmorales, me parece que en un país con pobreza eran un exceso, pero esta información la tengo de los propios empleados, no es una información que yo inventé. Por ejemplo, los que están en la cafetería. Los empleados que están en la cafetería recibían unos vales de despensa. Nada más mi precisión es que la austeridad sea cuidadosa, que no se afecte a los de abajo. Era lo que quise decir. Y una disculpa, y esta información pues la obtuve de los trabajadores. Muchas gracias. Ya no insistiré más, hay que abundar, pero lo haré en otro espacio, en el espacio indicado. Bueno, tiene el uso de la palabra para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, la senadora Imelda Castro Castro. Adelante, por favor, senadora. Muchas gracias, presidente. Senador presidente de la Comisión de Gobernación, y bueno, con el permiso de los dos presidentes y el presidente de la mesa directiva, le doy la bienvenida, ¿no?, a la doctora Irma, que de veras, bueno, en general no me gusta mucho el elogio, sin embargo, me da muchísimo gusto que en la tarea principal de este gobierno la esté encabezando una mujer como usted, con esa capacidad y con esa ética y pues los valores que no solo a través de su hoja curricular lo dice, sino de su propia trayectoria académica y personal. Creo que hay que escucharnos siempre, pero también hay que pensar de que el momento que se vive, quizá hasta cierto punto de ofuscación de algunos sectores de la sociedad, no empezó ahora, es decir, no empezó con los anuncios del nuevo gobierno, sino que fueron los que dieron como resultado lo que tuvimos en las elecciones. ¿Por qué? Porque viene una acumulación de molestia en la ciudadanía y que hoy se trata justamente a través de las tareas de la función pública, pues de darle curso. De veras, a mí me da mucho gusto a Morena, al partido que en estas palabras estoy representando, los desafíos o las propuestas que usted nos ha planteado aquí, el recuperar los órganos de control. Me pareció interesante esta palabra de cómo se han inmolado. O sea, estamos obligados a hacer una evaluación del papel de los órganos de control en todos los niveles, ¿no? Porque, por un lado, han sido órganos que no han funcionado, que se autocensuran en una parte, y en otro lado también que se han usado efectivamente para el chantaje, para la criminalización, etcétera, de servidores públicos. Entonces, esta tarea de recuperar los órganos de control me parece que es fundamental. Y el tema de la ciudadanización, del combate a la corrupción, que no se va a batallar mucho para esto. Digo, la gente sabe dónde están los mandos bajos de la administración pública de todos los niveles, también lo saben, lo han vivido. Entonces, me parece que esta innovación
tan interesante que se está planteando para México, porque en otras partes del mundo pues ya hay una larga experiencia el tema de los denunciantes alertadores, ¿no? Que efectivamente es muy interesante hacerlo al interior de la administración, pero también desde afuera de la administración. Y comparto con la senadora Xóchitl la preocupación de que requerimos que todos esos ciudadanos que van a jugar ese rol efectivamente sean protegidos. Es decir, el caso mexicano se cuece aparte, y si vamos a iniciar tenemos que proteger a los ciudadanos por esta delicada pero muy importante tarea para la, vamos a usar esa palabra, de la purificación de la función pública, y como lo decía la senadora Beatriz también, la recuperación de la dignidad de la política, ¿no? Entonces, creo que ahí es muy interesante lo que usted nos ha dicho. Un segundo tema me parece muy importante es el del el incrementar, vamos a decir, el impacto de la Contraloría Social, porque desde que efectivamente se crearon estas áreas, pues se les ha considerado como una herramienta para revisar los programas sociales, que se verifique la entrega adecuada, los tiempos, las cantidades, etcétera, pero en ese cúmulo de información que se ha generado a partir de las acciones de los comités de Contraloría Social, pues muchas veces hace que las quejas de los beneficiarios directos no se consideren de manera oportuna, y eso ha desincentivado la participación ciudadana. Entonces sí necesitamos en esa parte hacer más eficiente el aspecto de la Contraloría Social. Y por último, un tercer comentario. Se requiere que la fiscalización sea efectivamente certera, eficiente, y que, como usted lo ha dicho, nos podamos concentrar mucho en la prevención. Y ahí las auditorías de desempeño tienen que tomar una revaloración, porque generalmente pensamos que las auditorías son financieras, incluso, bueno, administrativas, pero requerimos darle un papel relevante a las auditorías de desempeño, ¿no? Porque, bueno, no siempre se practican a todos los fondos, a todos los programas, y, bueno, habrá la necesidad de impulsar medidas para mejorar en general los programas de auditoría y detectar aquellas áreas que son más susceptibles de corrupción. Porque, bueno, yo finalmente, para terminar, diría, en la experiencia legislativa que yo tengo, en el aspecto de la fiscalización, que me tocó estar en esas comisiones en las 2 ocasiones que he sido legisladora, pues a veces las auditorías las hacían a fondos o programas o secretarías o áreas que no había ninguna acusación, ¿no? Pero dejaban el resto, que era la mayoría, sin tocar. Y eso es cuando llega a la parte en este caso, las comisiones de fiscalización, pues entonces pasaban porque no había problema. Pero la gran parte donde había corrupción no se trataba. Entonces, creo que la fiscalización en este caso pues debe de ser certera. Yo termino con eso, felicitándola de nuevo, y también pues que aquí en el Senado todos los senadores y senadoras pues nos podamos escuchar, podamos hacer de la memoria un patrimonio vigente, es decir, a ver qué ha pasado, por qué ha pasado, por qué la ciudadanía está tan molesta, y bueno, hay que darle curso, y creo que esta área de la administración pública, la recuperación de la función de los órganos de control será fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias a la senadora Imelda Castro. Quiero informarles, el presidente de la mesa directiva, el senador Martí Batres, tiene que retirarse. En la sesión del jueves de la semana anterior se acordó la presencia en reuniones de trabajo, sendas reuniones de trabajo, con la secretaria de la Función Pública, que fue ratificada, y con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en otro lugar, en otro espacio de este mismo Senado de la República,
va a iniciar también esa reunión a la que se comprometió a estar el presidente de la mesa directiva, a quien le agradecemos que nos haya acompañado y durante todo el tiempo que pudo disponer, y una vez que él se retire, pues continuamos con el orden del día. A ver, senador. Un comentario muy rápido antes de que se repite senador. el presidente. Además de agradecerle, presidente, quiero reconocer el comentario que hizo en su intervención de lo importante que estemos los distintos grupos parlamentarios aquí representados. Eso habla de su apertura y del reconocimiento de escuchar todas las voces. Le reconozco eso, presidente, y le agradezco que nos esté acompañando hoy. Gracias, senador. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Beatriz. Vente, Beatriz. Bueno, derivado quizá de una mala interpretación de la información de mi parte, se omitió la participación de un posicionamiento por el partido representado Movimiento Ciudadano. La primera intervención que tuvo el senador Clemente Castaño fue en su calidad de presidente de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y tiene derecho a fijar el posicionamiento, el nombre de su parlamentario, entonces lo vamos a escuchar. Adelante, señor presidente. Muchas gracias, presidente. Me quito la cachucha de presidente, me pongo la de vocero de Movimiento Ciudadano. Le he escuchado, secretaria, con mucha atención su intervención, su exposición, particularmente en lo que se refiere al relanzamiento de la Secretaría y los 5 grandes ejes que usted nos comenta. Sobre esos ejes, yo tendría algún par de dudas, cuestionamientos que quisiera dejar sobre la mesa. Y permítame ampliarme a una serie de observaciones, dudas que creo que son muy importantes resolverlas, que es importante resolverlas, de cara a tener un panorama mucho más claro de la política integral de combate a la corrupción del próximo gobierno. Primera preocupación. Hace apenas algunas semanas tuvimos una discusión sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y ahí hubo una modificación sobre las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública. Particularmente me preocupa que a la Secretaría de la Función Pública, y lo dijimos en su momento, pues prácticamente le retiramos su autoridad para conducir la Política Nacional de Adquisiciones y se la asignamos a la Secretaría de Hacienda. Es decir, ahora la Secretaría de Hacienda pues es juez y parte en los procesos de compra del gobierno. No deja de ser preocupante. Y voy a la segunda preocupación. Igualmente sucede con la facultad para conducir la política en materia de gobierno digital, que prácticamente se la quitamos a la función pública y se la mandamos a la oficina de la presidencia. Me parece que esto, de entrada, tendría un problema la implementación del eje 2, que usted ha puesto sobre la mesa, que es democratizar esas herramientas. Es decir, hay una contradicción entre esta reforma de carácter institucional y uno de los ejes que usted quiere impulsar como eje estratégico de la función pública. Lo dejo ahí a su consideración. Otro tema importante también en esta reforma tuvo que ver con la creación de las llamadas comisiones presidenciales, que son instancias conformadas e impulsadas por decreto presidencial, con facultades, de acuerdo a la normatividad vigente, para realizar acciones de investigación y de fiscalización, paralelas a instituciones o a funciones que debieran hacer instituciones como la que usted dirige. Yo quisiera saber si no hay ahí una especie de duplicidad de funciones y duplicidad de esfuerzos, que sabemos que en términos de efectividad pues dejan mucho que desear o podrían dejar mucho que desear. Otro elemento que quiero poner sobre la mesa dentro de esta confusión en el arranque del gobierno
fue la negativa para otorgarle a la Fiscalía autonomía plena, independencia plena. Esto trae como consecuencia, o traería como consecuencia, que el fiscal anticorrupción tampoco tuviera independencia y quizá no tuviera margen de maniobra. Me gustaría mucho conocer su opinión sobre el futuro de la Fiscalía Anticorrupción y cómo esta Fiscalía, carente en este momento de independencia y de autonomía, podría haber limitado su trabajo. Y finalmente me gustaría conocer su opinión, si tiene a bien, sobre lo que ha sucedido con todo el debate del fuero. Si este Senado de la República tiene desde abril del 2018 una minuta, por cierto, aprobada por unanimidad por todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados durante este mismo año, y este Senado pues simple y sencillamente no le ha dado seguimiento a toda esta discusión. Me gustaría conocer su opinión de cómo el tema del fuero ha servido pues prácticamente como un escudo para atacar justamente el tema de la impunidad que tanto se ha comentado no solo en esta reunión de trabajo, sino a lo largo y ancho de la campaña presidencial y de muchas otras discusiones públicas. Y una preocupación final que quisiera dejarle en nombre del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano. El eje 5, en el que usted habla de austeridad y lo desarrolla muy bien, me gustaría pedirle que elaborara un poco más de cómo la austeridad o una política de austeridad agresiva, como la que ha incluso adoptado este Senado de la República, como la que han adoptado algunas otras instituciones públicas, cómo esta política de austeridad tiene un impacto directo en el combate a la corrupción. Yo sé que no estamos en un cubículo académico, si fuera un seminario académico quizá preguntaríamos sobre la relación de causalidad que existe entre una política de austeridad agresiva y la disminución de la corrupción. Lo pregunto en esos términos, obviamente por su experiencia, por su currículum, porque entendiendo la corrupción, como usted misma lo definió, como un problema de carácter estructural, pues valdría la pena ver cómo esta política de austeridad que se ha implementado puede tener un efecto positivo en la disminución de la corrupción, en el entendido de que la austeridad no es dejar de gastar. Cuando menos así es lo que hemos escuchado del próximo gobierno, es dejar de gastar el dinero en tonterías y en cosas que no sirven. Por supuesto que nosotros celebramos esa posición, pero no es una política de austeridad como la política de austeridad europea, en la que el gobierno recorta su ejercicio de gasto y por lo tanto hay menos circulante. No, en realidad es que va a haber incluso más dinero en el año 2019 que en el año 2018. Va a seguir habiendo circulante, va a seguir habiendo gasto público, va a seguir habiendo gasto gubernamental y en ese sentido no disminuirá el flujo de dinero. Sin embargo, no me queda muy claro todavía cómo esa política de austeridad tendría el impacto concreto. Y sobre eso, secretaria, finalmente decirle que le tomamos la palabra desde la Comisión Anticorrupción, aunque yo dije que me quité la cachucha, pero voy a aprovechar el comercial, para decirle que estamos en la mejor disposición de construir una agenda de trabajo legislativo con usted. Si hay muchas iniciativas ya alojadas en la Comisión Anticorrupción, incluso hay el turno de muchos temas que tiene que tocar la propia comisión y que tiene que ver con lo que usted ha planteado en su intervención inicial. Hay una iniciativa sobre ley de adquisiciones y obras públicas. Se ha propuesto la figura para combatir impunidad como lo que hemos denominado muerte civil a los corruptos. Se ha planteado un esquema para fortalecer la publicidad de las declaraciones 3 de 3 de los servidores públicos y se ha propuesto ya una iniciativa para proteger a los testigos que denuncian corrupción, no solamente a lo que usted se ha referido como alentadores internos, sino a los ciudadanos en general que quieren denunciar actos de corrupción y los cuales no tienen ninguna protección. Ya hacía referencia a eso la senadora Imelda Castro. Pues serán mis comentarios iniciales, le agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Clemente Castañeda. Y antes de pasar a las rondas de preguntas y respuestas, que en un momento le solicitaría a la senadora Beatriz Paredes
explicara la mecánica a seguir. Sin embargo, creo que es oportuno que la secretaria, la doctora Irma Heréndira Sandoval, pues pueda dar respuestas a esta serie de posicionamientos y cuestionamientos que se han escuchado aquí por los representantes de los diversos grupos. Bueno, sí, senadora. Es que tiene todo el derecho de hacerlo. Es que yo pensé que le habían consultado si deseaba fijar posición en este espacio antes de las siguientes respuestas. Pero adelante, por favor, el nombre del Partido del Trabajo, la senadora. Bienvenida, doctora Irma Sandoval. Felicitarla por su excelente trayectoria. Yo la vi por primera vez en Tijuana en un foro de profesionistas en el Secut, ahí en los tiempos electorales, donde tuve la oportunidad de conocerla y escucharla. Concretamente, yo me quiero referir a cuestiones que a varios legisladores pues nos inquieta. Sobre todo el miércoles que tuvimos reunión con nuestro presidente de la República en Palacio Nacional, donde el mismo presidente decía que en estas giras que está recientemente dando por los estados, se le acerca una de las personas, creo que en el estado de Morelos, y le cuestionan el por qué cierto personaje está entrando ahora como delegado o representante de alguna secretaría federal que tenía un pasado oscuro y corrupto, y el propio presidente nos comenta que eso no lo podemos permitir, que él obviamente pues no sabía de esta situación y que nos encargaba mucho a nosotros los legisladores de la coalición que denunciáramos este tipo de situaciones, de irregularidades en las cuales si nosotros nos damos cuenta de que están entrando personas en representación de alguna secretaría de la Federación a los estados con este tipo de trayectorias, lo denunciáramos. Todo mundo se escuchó, pues empezaron a decir quejas y quejas, ¿no? Y se escuchaba, no el murmullo, o sea, realmente fue algo fuerte. ¿Cuál será el mecanismo para que nosotros, en este tipo de situaciones, y lo comento porque en Baja California ya se está dando, nombramientos de personajes que realmente tienen un pasado oscuro y corrupto, y que tampoco cumplen con perfiles de ciertas secretarías que son muy especializadas y técnicas, hablando por ejemplo Profepa, Semarnat, etcétera, que pedimos que sean perfiles idóneos a este tipo de, digo, si era lo que tanto nosotros criticamos como oposición, no queremos venir a hacer lo mismo. Y me refiero a eso porque hablamos mucho de la palabra purificación. Tal parece que ciertos personajes creen que entrando a Morena o entrando a la administración pública del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues ya se están purificando. Eso no se cambia de la noche a la mañana. Las malas prácticas y este tipo de situaciones pues no es de que estés en un partido u otro, porque no es de partidos, ya es de cuestión de la persona, de su ética, de sus valores y de cómo se desempeñe, porque tampoco vamos a estigmatizar que es por partidos, no es por los partidos, es la ética profesional de las personas. Creen que entrando desde hace 2 o 3 meses apenas, que van saliendo algunos incluso de administraciones de algunos estados, de otros partidos, que encabezan otros partidos, pues ya ese pasado corrupto ya no va a estar ahí, ya se purificaron. ¿Cuáles van a ser los mecanismos
para nosotros como legisladores presentarlo, las inconformidades que nuestro propio Estado, el pueblo de nuestro propio Estado dice, no, pues son otra vez más de lo mismo, y uno es el que tiene que dar la cara. Entiendo lo de la fiscalización, pero creo que se debe dar con legalidad y con el respeto del Estado al derecho, pues, obviamente, y sobre todo los perfiles, yo hago hincapié en los perfiles de las secretarías que ocupan realmente perfiles especializados, no que entren porque son mis amigos, mis compadres, etcétera, etcétera. No podemos caer en lo mismo. Yo te dejo esas cuestiones nada más porque lo mencionó el presidente, nos lo hizo saber que así lo hiciéramos y lo denunciáramos, pero pues hay que saber si lo vamos a denunciar nosotros mismos a la función pública, directamente al presidente, cuál va a ser la situación, porque los nombramientos ya se están dando, no son perfiles idóneos, son personas con pasado corrupto y oscuro, como lo mencionó el propio presidente, y yo nada más dejaría eso sobre la mesa siendo concreta, porque pues también hay que darle espacio a los demás compañeros, pero sí no caigamos en el discurso de que pues así lo hizo el pasado presidente, ahora nosotros pues también tenemos el derecho de hacerlo, ¿no? Como algunos compañeros lo dicen, es que así ya se hizo y pues nosotros también lo vamos a hacer. Pues se supone que nosotros somos la cuarta transformación y no debemos de hacerlo. Entonces, que cuidemos esas situaciones en los estados y si va a haber representación de la Secretaría de la Función Pública en los estados. Esa es mi pregunta, porque muchas veces la gente no sabe, aunque todo ahorita sea digital o ocupes nada más, pero pues bueno, todas las dependencias pues se hacen también trámites digitales, sin embargo hay una representación, porque si no está la oficina en las entidades federativas, pues parece muchas veces que aquí, yo vengo del estado más lejos que me queda aquí, es la Ciudad de México, y parece que aquí no pasa nada de lo que pasa en el resto de las entidades. O sea, como que sí ocupan estar físicamente en las entidades para que se den cuenta y sientan lo que pasa en las entidades. Ahorita mi estado está paralizado porque no han pagado, no nada más a todos los maestros. El gobierno del estado no le ha pagado ni a los trabajadores del estado, o sea, ni al Poder Judicial del Estado, ni al Instituto Estatal Electoral, ni a los maestros jubilados ni pensionados, ni a los maestros en activo, no han recibido ni aguinaldos, ni sueldos, ni pensiones, nada. Han estado tomando y marchando el centro del Poder Ejecutivo. Ayer liberaron todas las casetas del Estado y los recursos federales que iban etiquetados, pues se los desviaron y los gastaron y ahora pues no les alcanzó para cerrar el año. Aquí ya el Senado ya aprobó un punto de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación para el resarcimiento de los daños del gobierno del Estado, pero ¿cuál va a ser el mecanismo real entre la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y los coordinadores de programas sociales, porque así quedó en la ley, no son superdelegados ni son coordinadores de delegados, como se dice, son coordinadores de programas sociales en los estados. ¿Cuál va a ser realmente la función de cada quien? ¿Con quién me voy a ir a quejar? ¿A quién le voy a ir a gestionar? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Porque sí, hay funciones que no quedan claras quién va realmente a fiscalizar y quién va a vigilar y quién va a imponer las sanciones correspondientes. Es cuanto. Gracias, senadora de León Gastelum. Y escuchamos la intervención de la doctora Imeréndira Sandoval. Bueno, pues muchísimas gracias a los posicionamientos tan nutridos de reflexiones que me van a servir mucho para definir
el plan de trabajo y la política pública que vamos a empujar. Son muy, muy valiosos y yo recupero de verdad los 4 posicionamientos en el entendido de que estamos absolutamente de acuerdo. Yo parto de agradecer a la senadora Paredes, le agradezco mucho sus generosas reflexiones, completamente de acuerdo en lo que está en juego es la democracia. Más allá de los recursos, más allá de la normativa, más allá de las prácticas que tenemos que transformar de raíz, lo que está en juego es nuestra democracia. Esto que estamos aquí teniendo, esta interacción respetuosa, este diálogo, este enriquecimiento de nuestra democracia. Y la corrupción es el cáncer de la democracia. Lo hemos visto en otros países, en nuestro hemisferio, lo podría decir así. La corrupción, empresas corruptoras, gobiernos corruptos, tiran presidentes, tiran diálogos democráticos. Y por eso es que estamos tan contentos desde el gobierno de la Cuarta Transformación del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que no es un gobierno de partido, no es un gobierno de ideologías y no es un gobierno de facciones, sino es un gobierno de todos los mexicanos que nos unimos en la claridad de que tenemos que transformar la ética. Y ahí es donde yo pongo todas estas amables y muy, muy valiosas pues con cuestionamientos respetuosos de para dónde tenemos que empujar esta ética pública nueva, porque eso sí es una claridad. No podemos seguir con las prácticas de política tradicionales, ahí sí de facciones, ahí sí de filias, ahí sí de fobias. Eso lo ha puesto con gran claridad nuestro presidente de todos los mexicanos. Su gabinete no es un gabinete de filias y fobias, es un gabinete que representa una diversidad de posiciones, de generaciones y no se diga de lo que hemos dicho en todos los foros de equidad de género. Entonces, en este aspecto yo sí creo que hay que tomar en cuenta efectivamente con mucha responsabilidad las reflexiones de la austeridad. Yo personalmente no le llamaría necesariamente agresiva, una austeridad agresiva. Yo más bien le llamaría, como ha llamado el presidente, una austeridad sí adjetivada. No es una austeridad sin adjetivos, es una austeridad adjetivada y es una austeridad republicana. Porque nos parece que la corrupción, lo planteé así al comienzo de la primera intervención, es un asunto de abuso de poder. Y entonces esta muy, muy cierta reflexión que me invita a dar el senador Castañeda de qué relación hay entre la austeridad y el combate a la corrupción, la contesto inicialmente, ¿no? Con respeto, diciendo que creo que el abuso de los recursos es un abuso de poder. Y el abuso de los recursos en las más altas esferas de poder es lo que está planteando en la nueva ética pública el presidente de la República. Acabar con toda dice él dice parafernalia de poder, las prebendas, los beneficios extras. Y aquí estoy hablando nada más, y con mucho respeto, nada más de nuestro poder ejecutivo, que es el que me corresponde aquí representar y el que me corresponde aquí poner a su disposición. Yo no quiero meterme en lo que es su competencia, que es el Poder Legislativo, y donde ustedes también, en el ámbito de su propia competencia, tendrán que dar sus soluciones al respecto a esta, ahí sí creo, invitación respetuosa que hace el presidente de la República desde su posición tan paradigmática, tan especial y tan ejemplar a todos los otros poderes y los otros organismos constitucionales autónomos. Eso sí está claro. Da una directriz y da una invitación respetuosa también, porque vamos a ser muy respetuosos de las decisiones que todos se tomen. Y estamos con todo el respeto esperando que se defina estas controversias, incluso constitucionales, sobre la ley de los salarios, que puedo también estar de acuerdo a nivel incluso personal de esta situación de buenos salarios, de salarios de mérito, de salarios justos para las cuestiones técnicas o las cuestiones políticas que lo ameriten, pero también hay una cuestión constitucional.
básica de la cual se parte y a partir de la cual se impulsó esta ley de los salarios. Y la cuestión es que en la Constitución se marca muy claramente que el presidente de la República tiene que estar hasta arriba en términos de los ingresos. Entonces ahí tendríamos que también pensar a nivel mucho más respetuoso y global y completo el debate constitucional de qué hacer, si vamos o no a cambiar la Constitución de entrada para abrir este tipo de debates. Entonces, yo a nivel más personal, una vez más, y bueno, y también representando esta secretaría, porque me corresponde ahora, creo que las políticas de austeridad republicana que nos ha encomendado, que nos ha instruido el presidente de la República, están muy claramente circunscritas a los altos mandos. No vamos a tocar las bases organizacionales, los trabajadores de base, los trabajadores sindicalizados, no vamos a tocar efectivamente los niveles pues que viven precisamente de su trabajo y vamos a respetar absolutamente todos los derechos laborales. De hecho, informo que la Secretaría de la Función Pública mantiene reuniones semanales, incluso muy cotidianas dentro de una misma semana de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para tener un análisis ahí, digamos, causístico, caso por caso, para analizar todas estas cuestiones que ustedes nos señalan de qué hacer en una estrategia laboral que no pisotee derechos, que no merme la Ley Federal del Trabajo, que no merme toda nuestra normatividad, pero que sí resuelva esta situación de algún exceso, de mucho exceso, me parece, de poder o de abuso de poder en términos de algunos salarios que se volvieron, que de facto estaban no ajustados a la norma, además, porque la norma especifica pues con toda pulcritud los niveles salariales y los ingresos no siempre se ajustaban. Había una situación de divorcio de jure y de facto respecto a muchos de los ingresos que tenían las más altas esferas de algunas secretarías que se han ido analizando. Estoy muy de acuerdo en dar también este debate de pues nuestro desafío al respecto de la coparticipación, yo le diría, desde la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para esta nueva estrategia. Me parece una muy buena estrategia de una de las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción, que es la concentración de la fusión de las compras en la primera, en términos de la ejecución. Pero quiero decirle al senador, para su tranquilidad y para dejarlo muy, muy claro en esta comparecencia, que no significa un eclipsamiento de nuestra Secretaría en lo absoluto. Nosotros estamos en la ley orgánica con nuestras facultades de fiscalización, de vigilancia y de control de las compras públicas muy claramente en esta ley orgánica. No se mermaron nuestras posibilidades para observar, para fiscalizar las licitaciones públicas y al mismo tiempo las tenemos en términos del control social y del auspicio de los datos abiertos, porque nosotros estamos en la ley orgánica también con la facultad de auspiciar y de proteger estas nuevas prácticas que llegaron para quedarse en la administración pública federal, que son la transparencia y la lógica de los gobiernos abiertos y los datos abiertos. Entonces, de hecho, nosotros tenemos en nuestra estructura orgánica, que daremos a conocer en breve, toda la unidad de política de contrataciones. Y eso es muy importante porque nosotros vamos a definir desde la Secretaría de la Función Pública cómo, en términos de política, se tienen que implementar las compras públicas. Anuncio desde ahora que vamos a implementar criterios de sustentabilidad. No vamos a comprar a empresas que contaminen nuestro medio ambiente. Vamos a implementar criterios, ya decía, de género. No vamos a tolerar, digamos, empresas que abusen de los derechos, sobre todo de las mujeres, en términos de género. Nosotros vamos a poner cláusulas sociales, hemos llamado las cláusulas sociales para fomentar, digamos, estas empresas que provengan de la economía social y solidaria cooperativa. Vamos a
priorizar también en donde se pueda, pues servicios y productos que vengan de cooperativas y servicios nacionales. Las cláusulas sociales son herramientas que permiten efectivamente incorporar estos criterios sociales y medioambientales, de equidad, de auspicio de las mejores prácticas en términos de la economía que favorece a la ciudadanía, y eso nos queda a nosotros en la ley orgánica, en la estructura organizacional y evidentemente en el compromiso de todos los funcionarios públicos que estamos en la Secretaría de la Función Pública. Entonces, si bien es cierto que se dan estas lógicas, y también reconozco que fueron debates internos que tuvimos en el nuevo gobierno de hasta qué punto las facultades podrían coincidir en ciertos aspectos y hasta qué punto tendrían que quedarse más en la ejecución en la Secretaría que va a concentrar las compras públicas o que va a centralizar la asignación de contratos y contratas públicas. Pero eso no mermará, repito, el camino paralelo, el camino acompañado que tendremos la Función Pública y Hacienda y Crédito Público para básicamente dejar mucho más claro y transparente el manejo de la asignación de los contratos y de las compras. Entonces, no hay preocupación de esta parte, sino todo lo contrario, hay cooperación para caminar al mismo nivel. Creo y coincido absolutamente con todos ustedes al respecto de el servicio profesional de carrera como uno de los ejes cruciales y como algo que tiene que realmente tener mucha claridad. Bueno, también quisiera hacer una alusión a lo que nos decía muy claramente tanto la senadora Xóchitl Gálvez como la senadora Beatriz Paredes al respecto de esto de los salarios, que es muy importante. Efectivamente, no hacer que, digamos, haya salarios pues menores a las exigencias, a los méritos de los buenos y los mejores funcionarios públicos, pero sí creo, y esa fue la lógica que prevaleció, que es el Estado y su nueva ética pública que estamos construyendo entre todos, el Estado con sus poderes, el que debe definir los criterios básicos de la justicia social, en este caso de los salarios y los ingresos y los honorarios que reflejarán la justicia social, no el mercado. Yo creo que así como desde el Poder Ejecutivo estamos invitando a los otros poderes a analizar y a sumarse a alguna política de austeridad republicana, también tendríamos que invitar al mercado a sumarse a esos mismos salarios. Y esto no quiere decir poner en riesgo ni meternos en la discusión de las ganancias. Nadie dice que no haya derecho a que en un sistema pues de mercado, en un sistema podríamos decir capitalista, las ganancias bajen o se mermen, pero los salarios del mercado o los ingresos del mercado quizás sí se tendrían que ajustar. O sea, no tenemos por qué brincar desde el Estado, los funcionarios, los senadores y los jueces y los magistrados a llegar a los salarios del mercado. Más bien los salarios del mercado, los honorarios y los ingresos del mercado tendrían que ajustarse a una nueva moralidad y a una nueva ética pública de salarios justos, justos en todo sentido, no mediocres, no mermados, no reducidos, pero justos. Y que entonces caminemos juntos para que tanto los recursos públicos se entreguen al desarrollo y las ganancias privadas también se entreguen a las inversiones, al desarrollo. Pero estamos hablando, repito, de poner en el centro la ética pública, no meternos en mayor por el punto de partida que decían ustedes, senadores, de la democracia. Estamos hablando cómo mejorar, cómo no mermar nuestras democracias. Y finalmente el tema de la fiscalía, el tema del fuero, también elementos importantísimos. Pues yo solamente quiero ser muy respetuosa como representante de un poder ejecutivo, pues de las competencias y la división de poderes. Yo ofrezco trabajar de la mano con la fiscalía que emerja, que el fiscal que finalmente se pueda nombrar, en especial con el encargada de combatir la corrupción desde el ámbito penal, y estaré absolutamente de acuerdo con las políticas que encontremos desde este diálogo democrático y pulcro. Quizás terminar también con que estoy completamente de acuerdo en que los perfiles tenemos que trabajarlos con más claridad desde la Secretaría de la Función Pública, nos corresponde, y hemos estado en interacción con los otros colegas del gabinete para no dejar que esto ocurra como en el pasado, en términos de asignar la lógica
de cuotas y cuates, sino más bien eficientizar la definición de perfiles y tener a los mejores funcionarios públicos. El tema de las delegaciones, como ustedes saben, pues el tema delegacional no es competencia nuestra. Sin embargo, evidentemente, ahí también sí estoy de acuerdo con la senadora, nosotros vamos a revisar el recurso federal que se disperse, que se asigne, y como todo recurso público, no solamente Entonces vamos a trabajar también con mucha claridad, convicción y de la mano de ustedes. Muchas gracias de inicio. Gracias, doctora. Yo le quiero solicitar, vamos a pasar a la parte de las rondas de preguntas y respuestas por los senadores y senadoras que desean intervenir, pero yo le solicitaría que explicara la mecánica a seguir por parte